quien lo pudiera hacer, darle al pobre pan. Hola, buenas tardes, queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día martes por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida, y desde Santiago del Estero para toda la provincia, y también puedes seguirnos en cualquier parte del mundo a través de nuestro portal en internet www.radiodelafe.com. Ahí puedes bajar también la aplicación en tu computadora, en tu celular, en tu tablet, para que vaya donde vayas puedas escuchar la radio y estar en contacto con nosotros. Hoy día martes, en enfoque tecnológico, con la visita en el estudio del ingeniero Juan Marcos Mulqui, vamos a estar hablando de un tema interesante como es el chip intradérmico o subcutáneo. Así que es un tema de actualidad que vamos a estar compartiendo en esta tarde con nuestro querido Juanqui, que nos va a abandonar por un tiempo, pero corto, ya va a volver. Bueno, nuestra solidaridad también en este día hacia el pueblo mexicano y todos los que están allí sufriendo por el sismo tan fuerte, tan tremendo que han sufrido en el día de hoy. Así que también estamos orando para que Dios les guarde, les proteja. Lamentablemente muchas víctimas, mucha pérdida de vidas humanas, y todavía buscando entre los escombros a los sobrevivientes. Así que vaya nuestra solidaridad para nuestros hermanos mexicanos. Vamos a comenzar el día de hoy con una reflexión. Estoy mirando aquí Eclesiastés, el capítulo 2, y te voy a leer a partir del versículo 13 lo que dice Salomón. Salomón escribe este libro de Eclesiastés, que es muy interesante, muy particular. Hay dos líneas de pensamiento en el libro de Eclesiastés. Uno, que no hay nada nuevo debajo del sol, y otro, que todo es vanidad. Se repite la frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro, tenemos que entender que Salomón estaba escribiendo como un filósofo que piensa todas las cosas más debajo del sol y no mirando más allá del sol. Y es interesante ver que, así como el mismo sabio lo dice, no hay nada nuevo bajo el sol, ninguna de las filosofías humanas modernas son de invención tan moderna como se pretende. Aquí vamos a ver, en el texto que voy a leer hoy, tanto el materialismo como el existencialismo, aparentemente filosofías surgidas en el siglo XIX, pero que podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que son tan viejas como la humanidad. Dice Eclesiastés 2, versículo 13: pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido. Es como perseguir al viento. Qué tremenda que es esta postura de un hombre que está desencantado con la vida porque no mira más allá del sol, está centrado
en las cosas terrenales. Y el texto nos presenta dos categorías de persona, el sabio y el necio. Y meditando, Salomón, que dice la Biblia fue el hombre más sabio de toda la tierra, él dice, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro, al sabio como al necio. Es la reflexión de un hombre que mira las circunstancias terrenales sin pensar en la eternidad, sin pensar más allá de la muerte. Y es cierto que creyentes y ateos, todos los hombres son iguales ante la muerte. Todos los hombres vamos a morir. Pero, claro, lamentablemente Salomón se había convertido en un materialista, como tantos filósofos modernos son materialistas. Y fíjense que hay hasta científicos en la actualidad. Estoy pensando en un famoso neurólogo muy mediático y muy seguido en la actualidad, muy respetado en la actualidad, pero que tiene un concepto materialista del hombre, reduccionista, porque todo lo que es el estudio del cerebro lo reduce a cuestiones de sustancia, a neurotransmisores que vinculan las neuronas, y nunca se detiene a pensar en las cuestiones espirituales. Aún las emociones son manejadas por estos neurotransmisores, por lo tanto todo problema, toda enfermedad, toda cuestión que aqueja a la persona, aún lo emocional se puede solucionar con pastillas, con medicamentos, porque se reduce el hombre a simplemente materia. Sin embargo, la Biblia nos enseña, y el sabio Salomón, a pesar de su negativismo en la perspectiva de la vida, dice, bueno, el hombre cuando muere, su cuerpo vuelve al polvo, porque polvo eres y al polvo serás tornado, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No podemos negar la espiritualidad del hombre. No podemos negar que el hombre sea más que materia. Dios sopló en el hombre aliento de vida. El hombre es un ser espiritual. Así que la reflexión para hoy es levantar la mirada más allá de las cosas terrenales y pensar en la eternidad, pensar en lo que está más allá de la muerte. Lamentablemente, muchos hay que viven neciamente, que viven en una negación de Dios, en un ateísmo práctico. Y dice la palabra de Dios que para que aquel que rechaza a Dios no queda sino una horrenda expectativa de juicio, así lo dice Hebreos 10:27. Y nosotros sabemos por Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Y qué interesante que es que aquel que cree en Jesucristo como Salvador personal tiene la promesa que Jesús le hizo al ladrón arrepentido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero invitarte a reflexionar en esto, no quedar en la mediocridad del pensamiento reduccionista, materialista y existencialista que solamente piensa en el aquí y ahora y que con la muerte se terminan todas las cosas. No es así. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que hay vida más allá de la muerte y que el destino eterno se decide aquí, ahora, antes de morir. Querido oyente, desde la radio, deseamos que tengas un encuentro personal con Cristo como Salvador personal, lo aceptes en tu vida y tengas
vida eterna. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Bienvenido al programa de hoy. Vamos a escuchar un tema musical y después volvemos con el tema para hoy y el ingeniero Juan Marcos. Continuamos con nuestro enfoque bíblico de hoy, ahora con la visita del ingeniero Juan Marcos Mulki en los estudios de la radio. Después de mucho tiempo vuelve a estar en vivo y por única vez, porque después nos vuelve a abandonar. Aquí lo estamos controlando con la suegra para que se porte bien. Estamos con marca personal hoy. Sí, marca mucha presión. Así que bueno, vamos a conversar hoy de un tema de actualidad como es el chip subcutáneo o intradérmico, como se le llama, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, la verdad que es un tema bastante polémico, ¿no? Hace rato que se viene hablando de este tipo de tecnología que, bueno, como su misma palabra lo dice, ya se lleva incorporada en el cuerpo, más precisamente debajo de la piel. En las primeras capas de la piel, así que no provoca prácticamente daño, pero tiene varias aristas y principalmente tiene mucho que ver el debate, ¿no? El debate que genera y el debate que va a generar cuando esto esté verdaderamente difundido y generalizado, vamos a decir. Ahora ha vuelto a tomar vigencia porque en esta feria IFA, que es la que se hace todos los años en Berlín, Alemania, donde se muestran los últimos adelantos tecnológicos, estuvo este tema de los chips intradérmicos en boga y se habló mucho sobre esto. Es más, una enviada especial de un diario nacional dijo que el futuro está en estos implantes. Pronto los usaremos para todo, es más seguro y más fácil, porque ya no hay que pensar, por ejemplo, dónde se tienen las llaves, todo se tiene con uno debajo de la piel. Bueno, justamente estamos hablando de ventajas y también de desventajas, ¿no es cierto? Porque imagínate que obviamente es muy molesto, por ejemplo, andar cargando llaves, documentos, tarjetas de crédito, ¿no es cierto? Con el riesgo que conlleva perder ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo estamos incorporando tecnología a nuestro mismo cuerpo y es algo que permanece con nosotros. Bueno, el debate va a estar abierto, ¿no es cierto? Y seguramente va a dar mucho que hablar y se puede hablar mucho sobre esto. Pero vamos a comentar básicamente de qué se trata esto del chip intradérmico. Es un pequeño dispositivo muy chiquito, como del tamaño de un grano de arroz, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente con una jeringa especial se puede poner bajo la piel. Curiosamente, uno de los lugares estratégicos elegidos para ponerlo es justo entre el índice y el pulgar, donde hay un pedazo de piel que prácticamente no se roza ni se usa, ¿no? Habitualmente. Y si uno lo ve a simple vista, se ve un poquito la instalación de este dispositivo, pero es muy chiquito, es un grano de arroz que, como decíamos, con esta jeringa especial se pone bajo la piel. Ya se usaba con las mascotas. No sé si vos has escuchado por ahí que a los perros y a los gatos se les ponía. Y a las gallinas también. Claro, para seguir a las vacas. Claro, para hacer la serialización, claro. Sí, el seguimiento. O sea, es sumamente cómodo, sí. O sea, tener un seguimiento de ese tipo, ¿no? Y bueno, justamente toda esta gente que hace el cuidado del medio ambiente rastreaba también a los animales con este tipo de dispositivos, ¿no? Los que venden los chips, estos intradérmicos, las empresas que lo venden, generalmente venden con todo el kit, el chip y la jeringa para colocarlo, ¿no? Y si uno se lo quiere sacar, basta un poquito, una pequeña incisión y apretar un poco y el chip sale de su ubicación. Bueno, es otra cosa también que va a llevar al debate, ¿no es cierto? ¿De qué tipo de tecnología estamos hablando? Bueno, este grano de arroz tiene
en su interior una memoria, ¿no es cierto? O una pequeña electrónica de almacenamiento de hasta 1 kilobyte. Ujú. Eso estamos hablando de más o menos 1000 letras. Sí. Más o menos 1000 letras o 8000 letras en realidad. Ujú. Es más que suficiente, digamos, para tener una codificación completa de algo. No sé, tener el número de celular, el nombre de la persona, el número de documento, el grupo sanguíneo, ¿no es cierto? El número de legajo de su trabajo, Ujú. infinidad de aplicaciones. Entonces, comencemos a pensar que, por ejemplo, una persona puede llegar a su casa y con solo arrimar la mano, la puerta se abre, se destraba, o entra a su trabajo, no tiene que fichar, no tiene que marcar la entrada, la salida. Si quiere, por ejemplo, compartir sus datos de contacto, no tiene más que tomar el celular de una persona y se pasan automáticamente. ¿Por qué? Porque esta tecnología de radiofrecuencia o estos chips en realidad incorporan radiofrecuencia e incorporan también el protocolo NFC, que es lo que usaban o usan algunos celulares en la actualidad, que es transmisión de datos por contacto o por cercanía. Ujú. Un poco más avanzado o más directo que el Bluetooth, vamos a decir así, ¿no? Entonces, tal vez tomando directamente tu celular podría pasarte mis datos de contacto, ¿no es cierto? O un lector y levantar esa información. Y lo que es radiofrecuencia o la transmisión por radiofrecuencia ya es algo que se viene usando, por ejemplo, en los supermercados. Hay muchos productos que, si uno ve bien el empaque, ¿no es cierto? Ve debajo de la etiqueta que tienen como unos alambrecitos Ujú. que se van, o un cableado que se va, cableados concéntricos, ¿no? Eso es una antena de radiofrecuencia que sirve, por ejemplo, para la alarma de la tienda, o por ejemplo, lo instalan estratégicamente en el último producto de la góndola. Entonces, cuando una persona lo saca y lo lleva por caja, se activa una alerta de que el stock se está acabando. Ujú. O sea, son transmisores que no necesitan energía. Se denominan pasivos justamente porque no necesitan corriente eléctrica, pueden estar tranquilamente en el cuerpo sin pedir alimentación Ujú. de una fuente externa, ¿no? Ni pilas, ni baterías, ni corriente, ni nada por el estilo. Básicamente eso es en cuanto a la tecnología que tienen estos dispositivos, ¿no? En cuanto a lo anatómico, también estábamos diciendo, es un pequeño grano de arroz que se pone bajo el cuerpo. Y en cuanto a las utilidades, estábamos diciendo que se podría aplicar en todos estos sentidos que venimos diciendo. Pero al mismo tiempo se abre otro tipo de debate, ¿no? En cuanto a la seguridad, en cuanto a la privacidad, Ujú. en cuanto a la divulgación de la información. Hay un ingeniero de sistemas, justamente de la empresa Mozilla, Ujú. llamado Williams, que eligió implantarse en su mano este chip por curiosidad, ¿no? Ujú. Y muchos por la curiosidad van tras esta nueva tecnología, e inclusive hay empresas donde se lanza la posibilidad y los empleados van como moscas a la miel simplemente por una curiosidad. Ujú. o por tener la última tecnología, ¿no? Este hombre alega que él tiene la peor memoria del mundo, entonces para él es una ventaja, por ejemplo, tener la posibilidad de abrir y cerrar las puertas con la mano, ¿no es cierto? Y no tener que estar pendiente de la llave. Vamos a decir que mucha de la tecnología ahora se está focalizando en esto, ¿no? Ya estamos viendo autos que se abren con un código o con la huella dactilar. La llave como que se está tratando de dejar de lado porque verdaderamente es un elemento muy incómodo. Ujú. Necesario, pero muy incómodo. Por ahí si uno tiene una sola llave, bueno, no es problema. Pero por ahí carga la llave del auto, carga la llave de la cochera, carga la llave de 2 o 3 puertas para ingresar a su casa o a su trabajo. Y ya estamos hablando de un manojo importante de una persona común y corriente, ¿no? Ujú.
Pero bueno, básicamente por ahí pasa también la necesidad y la curiosidad por este tipo de tecnología. Y al mismo tiempo pasa por un hecho de privacidad, ¿no? y de seguridad. Porque justamente, ¿qué pasa si uno incorpora tecnología a su mismo cuerpo, ¿no es cierto? Y somos rastreados, somos localizados. Si esa información se puede robar, se puede hurtar, sacar de alguna manera, si se puede hackear, vamos a decir que así como todo se va volcando a dejar de lado los dispositivos de seguridad físicos, como las llaves, por ejemplo, también todos nos vamos volcando a usar nuestros celulares para todo, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente estamos cargando en nuestro bolsillo un dispositivo que tiene toda nuestra información y al mismo tiempo está disponible para grandes compañías como Google, uh-huh, como Apple, como Facebook, uh-huh, porque es así, ¿no es cierto? Bueno, WhatsApp pertenece a Facebook, por ejemplo, es una de las aplicaciones más usadas y manejan todo tipo de información nuestra que nosotros la brindamos gratuitamente y hasta sin darnos cuenta. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre llevar un gran dispositivo en nuestro bolsillo y un pequeño chip intradérmico bajo la piel de la mano? Lo interesante de esto es que puede ser una opción o que no sea obligación para la gente, sino que verdaderamente en un trabajo, por ejemplo, la patronal no obligue a sus empleados a llevar este tipo de tecnología, sino que verdaderamente sea una opción para aquellos que quieren tenerlo, considerando las ventajas y las desventajas, ¿no? Este hombre, Williams, instaló el chip él mismo hizo el trabajo y se lo instaló por propia seguridad. Pero bueno, dice él que sintió que el implante ya era parte de su cuerpo, así que había un verdadero sentimiento de impotencia cuando las cosas no andaban del todo bien. Vamos a suponer que lleguemos a la casa y justamente la tecnología nos está fallando, no nos abre la puerta. A dormir afuera. Claro, ¿a dónde vamos? No podemos ir al cerrajero, no podemos revolear una llave porque es parte, digamos, de nuestro cuerpo. Uh-huh. Y hay otra línea de debate que obviamente los cristianos bíblicos consideramos, ¿no es uh-huh, cierto? Y justamente es esta posibilidad de ir ya incorporando a nuestro cuerpo como una marca, lo que va a ser nuestra identificación y nos va a permitir, como dice la Biblia, comprar y vender y hacer transacciones, uh-huh, ¿no? Justamente muchos cuando veíamos las posibilidades del celular pensábamos que todas estas profecías podían cumplirse por ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahora vemos algo un poco más específico. Uh-huh. Inclusive con la sugerencia de que este chip sea instalado en la mano o en la frente. Uh-huh. Entonces ya nos ponemos a pensar un poquito más en que verdaderamente todo está apuntando hacia ahí, ¿no? Hacia la profecía bíblica. Así es. Antes lo tomábamos como simbólico y nos damos cuenta que es más literal de lo que se podía prever. Claro. La realidad supera la ficción. Así es. Y bueno, habría que ver este número, ¿no es cierto? Este 666, a dónde va a aparecer en todo esto, ¿no? Se han tejido muchas hipótesis y han aparecido muchos charlatanes también. Seguramente. Pero que parece que por ahí va a andar la cuestión. En el año 2013, el gobierno de Estados Unidos puso en vigencia y prácticamente en forma obligatoria, no me recuerdo en qué estado de Estados Unidos, pero se implanta el chip para el sistema, tener los datos del sistema de salud, ¿no? En vez de portar una tarjeta con los datos para la obra social y los datos de la historia clínica del paciente, bueno, en el chip está todo, es un chip intradérmico. Y se está utilizando desde 2013. Obviamente es una tecnología que todavía tendrá mucho que mejorar
inclusive justamente pensando en el 666, será algún código que permite incorporar mayor información que el kilobyte que permite hoy. Y tal vez alguna tecnología también que sea más delgada que un grano de arroz, ¿no? Como se está estudiando hoy con el grafito, con alguna lámina que es súper delgada y que es un buen conductor. Así que, bueno, está en germen la tecnología y seguramente va a ir avanzando y veremos algo semejante a lo que dice Apocalipsis, ¿no? Sin ese aparatito incorporado en la mano o en la frente no se va a poder hacer transacciones comerciales y seguramente va a servir tipo GPS para localizar a cualquier persona en el lugar que se encuentre. Claro, que es otra, digamos, de las desventajas de esto. Pero bueno, vuelvo a recordar que estamos pendientes, ¿no es cierto?, de nuestro celular constantemente y todos tenemos ya un celular. No hay, antes era un poco más exclusivo el uso del celular. Ahora prácticamente todo el mundo tiene 1, 2 o 3 teléfonos. Entonces la transferencia, digamos, hacia un dispositivo único, ¿no es cierto?, que nos permita identificarnos y hacer operaciones va a ser mucho más sencilla, ¿no? Así es. Y la tecnología está apuntando hacia ahí. Bien, con el celular podemos hacer evasión, pero con el chip intradérmico no hay forma. Uno puede tener un celular y dejarlo en la casa para que cuando nos busquen nos encuentren en casa solamente, ¿no? Sí. No tener activada la ubicación. Y el bolquillamo en el bolsillo, tener desactivada la ubicación. Y así podemos movernos por cualquier lado sin que nos ubiquen. Pero una vez que nos pongan un chip intradérmico, espero no estar para esa época, va a haber escasas posibilidades de escapar. Sí. A no ser que nos cortemos la mano, ¿no? Bueno, se tejieron varias leyendas también por ahí en cuanto a eso, pero... Sí. Hay lindas películas con respecto a eso. A puro cuchillo nos sacamos la identidad. Así es. Bueno, Juanqui, esos datos que tiene el chip, ¿vienen ya cargados de fábrica o se los puede alterar la persona o el proveedor ya lo carga los datos? O sea, si el chip, digamos, viene ya con una codificación única de fábrica, es más que suficiente. Porque eso después se relaciona, digamos, con la información que uno necesita. Vamos a suponer que vengan chips seriados, ¿no es cierto? Para un lote, vamos a suponer, como vos decías, de animales de un ganado. Directamente en una base de datos, ese código interno después se relaciona con la información de cada animal del ganado en una PC. O si viene con un número único, ¿no es cierto?, que en un kilobyte de información tranquilamente puede ser único, puede estar relacionado, por ejemplo, con la base de datos del personal de un trabajo, ¿no es cierto? Y obviamente se puede leer. No es tan fácil grabar la información en un dispositivo de este tipo. No es tan sencillo. Pero sí leer, por ejemplo, esa información y luego relacionarla, digamos, con información que uno ya posee. Seguramente y muy probablemente cuando se solicitan estos chips y uno necesita que tenga cierta información, llenará un formulario, ¿no es cierto?, con los campos que puede contener ese chip para que de fábrica venga ya con la información incorporada. Vamos a suponer nombre o número de documento o DNI o grupo sanguíneo, lo que fuese. Bien. Bueno, muy interesante el tema, Juanqui, gracias por traerlo en el día de hoy y bueno, vamos a seguirlo con expectativa, a ver cómo evoluciona la tecnología, que es una pieza más del rompecabezas profético que se va armando y que nos muestra que, bueno, el Señor viene pronto, ¿no? Así es. Esperemos que usted se pueda casar antes de que venga. Por favor. ¿Ah? El domingo, a partir del domingo... Que ya venga cuando quiera. Claro. Muy bien.
que la vaya bien todo, que la pase bien. Muchas gracias. Que la cuide a su novia, porque si no aquí Vivi lo va a tener más cortito todavía. Gracias por acompañarnos en los estudios de la radio. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final y no quiero dejar la oportunidad de saludar a Roxana, que hoy cumple años. Habrán notado su ausencia, no nos ha estado dando los datos de contacto con la radio, pero está festejando su cumpleaños. Así que desde aquí un saludo para ella, que Dios la bendiga, y la verdad que es una gran ayuda para todo el trabajo, tanto en la radio como en la administración del colegio. Vamos a continuar con las reflexiones que venimos en torno a la autoridad de la Biblia. Ustedes saben que el mes de septiembre es el mes de la Biblia y nosotros estamos meditando acerca de la autoridad de la palabra de Dios, especialmente haciendo hincapié en este tema porque vivimos en un tiempo donde toda autoridad es menoscabada. Vivimos en un estado de prácticamente anárquico al no respetar la autoridad, ya sea en el seno de la familia o en la escuela o en la autoridad ciudadana, aún la autoridad eclesiástica, aún la autoridad de la Biblia, y hasta una rebeldía contra Dios en muchas personas. Y eso nos hace pensar en que debemos revalorizar, hacer hincapié y meditar acerca de la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Yo tenía un amigo en la juventud que crecimos juntos, estudiamos juntos la Biblia, pero claro, él un tiempo que nos separamos empezó a leer teología heterodoxa y poco a poco fue perdiendo su fe, su confianza en la palabra de Dios. Y en un encuentro me decía: yo ya no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Hay que desmitologizar la Biblia, hay que sacar los elementos sobrenaturales de la Biblia y leer la Biblia como cualquier otro libro. Entonces le pregunté: bueno, si no crees en la Biblia, ¿en qué crees? Y me dijo: bueno, sigo creyendo en Jesucristo. Entonces le dije: bueno, si crees en Jesucristo, ¿de dónde proviene tu fe? ¿Cómo crees en Jesús de Nazaret? ¿Cómo crees en el Jesús histórico? ¿De dónde sacas la idea de su existencia? ¿De dónde crees en ese Cristo? Claro, él no quería reconocer y torcer el brazo, porque no podemos conocer a Cristo si no es a través de la Biblia. Claro, hay muchos libros seculares que hablan de Jesús y que nos ratifican su existencia, el tiempo de su existencia y su paso terrenal, también de su muerte, aunque a través de esos libros seculares no podemos entender el significado profundo de la obra de la cruz, ni tampoco reconocer la resurrección corporal de Jesucristo, su ascensión al cielo, porque esto está testimoniado y reflejado en las páginas de la Biblia. Entonces, una creencia que se basa simplemente en los textos seculares de historiadores de la época de Jesús no es suficiente para tener una fe en el verdadero Cristo que encontramos en la palabra de Dios. Pero hay otro elemento que hemos venido enfatizando en nuestras reflexiones, y es cómo Jesús es el que da o reconoce la autoridad de la Biblia como palabra de Dios. Hemos venido viendo en programas pasados que Jesús mostró en palabras y actitudes que reconocía la autoridad de las escrituras existentes en esa época, es decir, reconocía la autoridad del Antiguo Testamento como palabra de Dios.
al mismo tiempo hizo provisión para que fuera escrito el Nuevo Testamento, cuya autoridad es igual a la del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo? Jesús mismo nos muestra que el Antiguo Testamento es el registro de la intervención poderosa, providencial de Dios en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, y el Nuevo Testamento es, por su parte, el registro y la interpretación del hecho más grande de Dios, es decir, de la encarnación, la muerte, la resurrección, la ascensión del Señor Jesucristo y el descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fundando así la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús mismo fue quien sentó las bases para que se escribiera el Nuevo Testamento, y lo hizo designando a los apóstoles. Los apóstoles son, respecto del Nuevo Testamento, lo que los profetas son en el Antiguo Testamento. Jesús respaldó la autoridad del Nuevo Testamento al establecer en forma incontrovertible la autoridad de los apóstoles. Yo voy a remarcar dos cosas aquí para que podamos ver cómo Jesús empoderó a los apóstoles, cómo Jesús les dio autoridad incontrovertible a los apóstoles. La primera forma en que Jesús nos muestra esta autoridad apostólica es por el llamamiento del Señor Jesucristo a los apóstoles. La segunda forma es a través del reconocimiento de esos apóstoles en la iglesia primitiva. Vamos a ver algunos aspectos de este primer punto y dejar otro para otro programa. En primer lugar, les digo que Jesús muestra la autoridad apostólica respaldando su carácter único y peculiar, cómo Jesús los llamó a los apóstoles y cómo Jesús los encomendó a los apóstoles. Estos apóstoles elegidos por el Señor Jesucristo eran singulares y lo eran por tres razones principales. En primer lugar, habían recibido un nombramiento personal del Señor Jesucristo. Cristo mismo escogió a los 12 apóstoles y les dio autoridad. Dice Lucas capítulo 6 versículo 12: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Después de su ascensión, Jesús tomó a Saulo de Tarso, que después se convirtió en el apóstol Pablo, y lo hizo no solamente un discípulo, sino también un apóstol. La frase que usa el original griego en Hechos 26:17 es muy importante. Dice: ahora te envío. Literalmente sería ego apostolo. Te envío, te hago apóstol. Pablo era muy consciente de su autoridad apostólica. En segundo lugar, los apóstoles eran testigos oculares de Jesús. Marcos capítulo 3 versículo 14 dice que Jesús les dio oportunidades especiales para que escucharan su enseñanza y vieran sus obras maravillosas, para que fueran testigos de lo que habían visto y oído. En Hechos capítulo 1, cuando era necesario reemplazar a Judas, el apóstol Pedro explicó cuáles eran los requisitos que debía cumplir un apóstol. Dice el versículo 21, precisamente que debían escoger a uno que nos haya acompañado durante todo el tiempo que el Señor Jesús
entraba y salía entre nosotros, y juntos con nosotros debe ser un testigo de la resurrección. Es decir, el apóstol tenía que ser alguien que había visto al Jesús histórico, al Jesús que caminó por la tierra de Palestina, el Jesús que hizo milagros y en especial el Jesús que murió en la cruz del Calvario y el Jesús resucitado corporalmente de entre los muertos, el Jesús que ascendió a los cielos ante la vista de sus apóstoles. Por eso Pablo puede ser un apóstol, si bien no había conocido a Jesús durante su ministerio terrenal, se le concedió una aparición de Jesús resucitado en el camino a Damasco. Finalmente, una tercera razón de la singularidad de los apóstoles es su extraordinaria inspiración por el Espíritu Santo. Todos los cristianos hemos recibido al Espíritu Santo y Dios mora en cada uno de nosotros. Pero Jesús prometió a los apóstoles un ministerio especial del Espíritu Santo. En los pasajes de Juan, capítulo 14 y capítulo 16, se habla del Paracleto. Jesús habla allí de un doble ministerio del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Esto se aplica obviamente a los apóstoles que estaban reunidos en el aposento alto antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Jesús les había enseñado muchas cosas. Cuando viniera el Espíritu Santo, Él les iba a recordar todas las cosas que Jesús les había enseñado. El segundo ministerio del Espíritu Santo sería el de enseñar todo aquello que Jesús había dejado pendiente. En el capítulo 16 de Juan, Jesús les dice a los 12, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Es una manera de decirles, miren, ustedes todavía no están preparados para recibir todas las enseñanzas. El Señor Jesús hubiera querido enseñarles mucho más, pero no hubieran podido asimilarlo. Entonces el Espíritu Santo, el Consolador que el Padre va a enviar en mi nombre, Él los guiará a toda verdad. Ese es el doble ministerio del Espíritu Santo hacia los apóstoles. Entonces es recordarles todo lo que Jesús les había enseñado y suplementar aquello que Jesús no les había podido decir. Sin duda, las promesas del Señor Jesús son las que dan autoridad al hecho apostólico como hombres escogidos por Dios para revelarles su palabra, para inspirar en ellos a través del Espíritu Santo lo que tenían que escribir. Esas promesas hechas por Jesús se cumplen cuando se escribe el Nuevo Testamento. Al escribir los Evangelios, el Espíritu Santo les recuerda a los escritores con autoridad apostólica todo lo que habían vivido y aprendido con Jesús. Luego también, por inspiración del Espíritu Santo, al escribir las epístolas, suplementan lo que Jesús les había enseñado. Así que fíjense qué importante que es entender la autoridad que Jesús reconoce a las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Jesús reconoció en su vida y se sometió a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y Jesús también empoderó a los apóstoles por medio del Espíritu Santo para escribir lo que dice el Nuevo Testamento. Así que no podemos creer en Jesús y no creer en la Biblia. De la misma manera, no podemos creer en la Biblia sin creer en Jesús.
las dos van íntimamente relacionados. Ten en cuenta esto: Jesús es la palabra viviente de Dios. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Necesitamos la palabra de Dios, la palabra viviente y la palabra escrita. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo y, si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas para un nuevo enfoque bíblico cristiano.